Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Iván, gracias por el apoyo. Paco, bienvenido. Realmente esperamos tus aportaciones con ansias y queremos disculparnos, ya que la semana pasada se me cayó el sistema. Este, y en esa semana se me ha caído el sistema dos veces, pero me parece más grave todavía cuando se me cayó aquí. La otra vez ha sido en una clase de 3 horas, cuando faltaban 2 minutos por terminar la clase. Bueno, ya, como que eso pasa, ¿no? Cuando nada más quedan 2 minutos, ¿no? Pero de repente estaba hablando y se apagó. Simplemente se apagó todo, el internet dejó de funcionar. Esperemos que no pase el día de hoy. Bueno, había que ver todavía algunas cuestiones políticas antes de entrar a las filosóficas, como por ejemplo la diferencia entre democracia burguesa y democracia proletaria. Y bueno, un precepto, un dogma que se maneja es que no puede haber democracia sin democracia económica, sin libertad económica. Y sin embargo, por ejemplo, a pesar de que se pregona esto, y puedo poner el ejemplo de San Quintín, ¿no? O sea, los niños eran explotados, se les ponía a trabajar todavía hace 3 años, y sobre esa libertad económica que en realidad es un atentado contra la infancia y contra los derechos humanos, difícilmente la gente se pronunciaba, o la democracia burguesa difícilmente se preocupaba, cuando que no es necesaria la libertad económica, precisamente la de explotar a los niños, por ejemplo, para que exista una democracia, ¿no? Entonces, hay que ver que, por ejemplo, esa libertad implica que se realmente permita, o esa libertad permitió en algunos años del esclavismo, la explotación del trabajo negro en Norteamérica como trabajo esclavo, y la explotación de los trabajadores migrantes con sueldos mucho más bajos, ¿no? Entonces, esto realmente no son formas de libertad, ¿no? Sino que realmente la libertad es una libertad en la que todos podamos gozar de los mismos derechos, y que no pueda ser gozado el derecho en base a quien tiene una mayor capacidad económica, ¿no? El Estado burgués sirve a los intereses del capital, y bueno, eso queda, digo, ya lo vimos en el origen del Estado, la propiedad privada y la familia de Federico Engels, pero bueno, hay que señalar aquí de que el Estado burgués no es precisamente un árbitro. Digamos que en los periodos de tranquilidad actúa precisamente como un árbitro, pero en los periodos de crisis el Estado burgués ya no actúa como un árbitro, sino que queda claro a qué interés sirve, ¿no? Es cuando el Estado, por ejemplo, se opone a los movimientos de huelga, el Estado se opone a las movilizaciones estudiantiles, ya bien sea en la democrática Francia o en el antidemocrático México de Díaz Ordaz. En ambos casos, bueno, obviamente que fue más terrible aquí que en Francia, pero en ambos casos el Estado cumplió una función represiva en contra de las libertades democráticas, ¿no? Entonces, y de aquí quiero mencionar un discurso de un oficial del ejército cuando él hablaba precisamente de la diferencia entre Estado y gobierno. Él decía, el Estado y el ejército son imperecederos, mientras que el gobierno es perecedero. Van gobiernos y vienen gobiernos, van gobiernos y vienen gobiernos. Tienen 6 años de caducidad, mientras que el Estado, decía él, no tiene caducidad, un poco para mostrar la diferencia importante entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, ¿no? En la democracia proletaria, el Estado obrero parte de un concepto. La democracia tiene un adjetivo, y ahorita voy a probar la democracia y el adjetivo. La democracia griega, clásica, nuestro ejemplo, era una democracia esclavista. Había esclavos y esclavistas, y quienes tenían derecho a la democracia eran los esclavistas, que eran únicamente como el 10% de la población. Si eliminamos a las mujeres que no tenían derecho al voto, únicamente un 5% de la población griega ejercía realmente el poder. Entonces, era una democracia, pero esclavista, democracia para los esclavistas.
En el caso de la democracia burguesa, la democracia también tiene un adjetivo que es burguesa, y la democracia proletaria tiene un adjetivo que es democracia proletaria, y donde vemos nosotros que la mayor parte de la población es precisamente la población proletaria en los países en general. Ya mencionábamos un ejemplo aquí de los porcentajes que había de empresarios y los porcentajes que había de trabajadores en Norteamérica, y veíamos cómo, por ejemplo, empezaba a crecer más y más y más el número de proletarios en Norteamérica, y en México, donde hay una gran cantidad de industria que pertenece a transnacionales, y donde, por ejemplo, son trabajadores de cuello blanco los que las administran y los que tienen, digamos, salarios que son salarios de la aristocracia obrera, pero en realidad no existe una gran penetración burguesa, ya que estas empresas son empresas transnacionales, entonces es mucho más claro, ¿no? Y nosotros vemos, por ejemplo, que Mandel señala que la primera guerra imperialista fue la guerra que mostraba la crisis del capitalismo imperialista, y en la cual, por ejemplo, cada vez vemos que las guerras tienen fondos verdaderamente económicos, no políticos. Nadie va a decir, nadie va a aceptar que Arabia Saudita sea una democracia, es una dictadura terrible, y terrible para las mujeres. Y bueno, en uno de los países árabes, no en Arabia Saudita, en Qatar, se van a llevar a cabo las Olimpiadas y no el Mundial de Fútbol, y no cambia el sistema completamente antidemocrático. Pero además de que no cambie el sistema antidemocrático, por otro lado, pues es aliado de las grandes potencias democráticas, ¿no? Y un Estado que es mucho menos opresivo, no digo que no deje de ser opresivo, que sería Irán, es señalado precisamente como una dictadura, ¿no? Entonces, tenemos diferente rasero para medir si realmente son aliados nuestros, aliados de Occidente. Bueno, entonces son potencias democráticas, aunque sean terribles dictaduras, y si son enemigos de Occidente, entonces sí son terribles dictaduras, ¿no? Entonces, vemos que la guerra imperialista, por ejemplo, contra Irak, es una guerra que no era por la dictadura de Saddam Hussein, sino que simplemente por el control de quién iba a manejar el petróleo, si iba a ser Saddam Hussein o si iban a ser los norteamericanos. Y entonces vemos, y lo vemos con el desastre ecológico terrible, que hay una tendencia hacia el socialismo o barbarie, que es la frase que acuñó Rosa Luxemburgo en 1914, ¿no? Este, la guerra imperialista es una salida a las crisis revolucionarias en Europa, o sea, lo fue en la crisis política que se tenía de 36, que es la intervención en la guerra española a partir de 36, y en Francia en los años 40, y en Alemania también en 33, 36, 40. O sea, realmente el fascismo y la guerra mundial fue una respuesta precisamente a las crisis revolucionarias, y este es una cuestión muy interesante para señalar precisamente el carácter de las guerras, ¿no? Por otro lado, la Revolución Rusa en febrero fue una revolución que se alzó fundamentalmente en contra de la guerra imperialista de la Primera Guerra Mundial, con el principal lema era paz y pan, pero que rápidamente sufrió una radicalización porque no querían dar ni paz ni pan, el pueblo sufría hambre, ¿no? Cayó el gobierno del zarismo, entró un gobierno provisional, que era el gobierno de los cadetes, pero sin embargo la clase obrera creó su propio autogobierno, que eran los consejos obreros, que eran los soviets, y entonces se dio una situación de poder dual. No había únicamente el poder de los cadetes, sino que por otro lado existía el poder de la clase obrera, y junto con los soldados y con los campesinos, ¿no? Cuando me refiero a los soldados, me refiero a la tropa, no me refiero a la oficialidad. Y fue una revolución que fue votada mayoritariamente en los soviets, con la consigna de todo el poder a los soviets, y que fue una revolución que casi no provocó, digamos,
sangre ni enfrentamiento en la sociedad, porque, bueno, como fue una revolución democrática, se llevó a cabo democráticamente, pero la respuesta fue la guerra civil llevada por el ejército blanco, que era el ejército zarista. Fue una revolución que además contó con la intervención de 14 potencias imperialistas que pararon la guerra que tenían entre ellos, y Rusia fue invadida por Estados Unidos, por Japón, por Italia, por Checoslovaquia, por Francia, por Italia, etcétera, ¿no? Hungría, Rumania, Turquía, etcétera, todos ellos se pusieron de acuerdo, prácticamente hicieron el armisticio para tratar de derrotar la revolución rusa, pero el interés de las masas era tan grande por esta democracia que fue casi imposible tumbar la democracia obrera, pero claro, se creó una situación de guerra, que fue una situación de guerra que en gran parte llevó a cabo la burocratización, que permitió el control en unas cuantas manos de unos burócratas en contra de la mayoría del pueblo trabajador. Paco. Muy buenas noches, es un gusto seguir en estas charlas sobre la obra de La introducción al marxismo de Ernest Mandel y efectivamente un apartado interesante sobre la democracia burguesa y la democracia proletaria, como bien señalas, en una palabra que ha cruzado pues todas las épocas, desde los primeros hombres, digamos, ya en la historia, ya cuando se conoce como tal, desde la parte ya escrita, en la cual es muy clara la necesidad de libertad desde tiempos faraónicos y también mucho antes, en el sentido de la construcción del pensamiento que nos propone Marx y que lo señala perfectamente Mandel. Bueno, pues esta dogma liberal que pudiéramos entender como libertad, ya en términos modernos, no se puede alcanzar si no se tiene la libertad económica, y para ello los sistemas o el sistema va a tener realmente los hace en sí para poder mantener la hegemonía de un sistema en el cual eh, toda la idea de libertad y de luchas van a ser calculadas e inclusive pues manipuladas. En este sentido, es muy importante también destacar cómo los intentos de libertarios eh, han llevado a cuestiones desastrosas en términos del comportamiento humano. Esta forma de que se llegue a tal violencia en las guerras, finalmente la libertad, como señala Mandel, sería la libertad de poder comprar o vender, la única opción que se ofrece. Hoy en día podemos ver muy claramente este aspecto. Nosotros tenemos libertad de elegir el producto que nosotros deseemos. Tenemos también la libertad de escoger la empresa a la cual comprárselo. ¿Por qué? Porque se han establecido en estos modelos post-imperialistas esta serie de libertades, el control que se tiene a partir de estas células de empresas que en la actualidad forman los monopolios, luchan entre ellos y obviamente que ofertan sus mercancías, y la libertad que nosotros tenemos es de poder decir si adquirimos un producto en un lugar o en otro lugar. Por ello también en ediciones pasadas mencionabas la gran necesidad que hubo siempre de crear utopías. En el siglo XXI
sigue estando vigente ese concepto. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, porque nosotros podemos idealizar en el amplio sentido, un lugar en el cual podamos tener el control sobre los medios de producción, sobre las formas de producción, y en el cual podemos tener un lugar más afable para vivir. La historia de la libertad o de las libertades también nos ha dejado capítulos pues desastrosos, como bien mencionas, en el aspecto de eh, después de la Revolución Rusa, en las guerras, entre guerras. Hay una cuestión muy interesante también en este sentido, porque el Estado burgués siempre ha estado al servicio de los intereses de clase del capital. Como bien mencionas, esta suerte de árbitro, como lo decreta Mandel, pues nos hace que solamente pensemos en que la burguesía tenía derecho al voto únicamente. Los esfuerzos que se han llevado para contrarrestar esto, podemos decirlo que ha sido de cuentagotas, y han sido procesos también que han dejado pues terribles datos en cuanto a condiciones humanas, a una condición humana. En todos los países, esta ilusión de un Estado democrático, eh, como si fuera algo que efectivamente se lleva a cabo, y no solamente como un árbitro real y conciliador, forma parte quizá de esta manera en cómo el sistema nos condiciona la manera de cómo debemos pensar. Y tan es así, como lo mencionaba hace un instante, que finalmente tenemos la libertad de elegir el producto. Sin embargo, eh, señala igual Mandel, el centro de gravedad del Estado que residía anteriormente la democracia parlamentaria se desplaza inexorablemente desde el parlamento burgués hacia el aparato permanente del Estado burgués como tal. Entonces, esta suerte de apariencias en términos democráticos van a tener una serie de conflictos en la actualidad, en el sentido de que si la democracia es solamente el voto, solamente el voto, hemos mencionado anteriormente cómo se cambian las circunstancias, pero las formas han estado permaneciendo en un sistema colonialista o postcolonialista, es decir, un modelo eh, económico capitalista, a un modelo imperialista y a un modelo que tenemos en la actualidad, y en el cual cambian la forma, pero el fondo no sucede de esta manera. Entonces, también podemos entender esta necesidad utópica que se tiene y que lo observamos en la actualidad, porque es algo que ha estado presente en el hombre, en el ser humano, de pensar en estados ideales. Ok, quisiera aprovechar que hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por una frase que señalaste. Pero primero voy a leer un meme que envié a todas mis conocidas con la foto de Rosa de Luxemburgo, que hace rato la mencioné, y que dice, por un mundo donde seamos socialmente iguales, las mujeres se refiere, humanamente diferentes y totalmente libres, Rosa de Luxemburgo. Entonces, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, fue votado por la Internacional Obrera, marxista, bueno, que fue marxista prácticamente hasta 1814, en 1900, hasta 1914, en 1912, por
Rosa Kollontai, Vera Sassulich, Marte Schmidt, etc. Y una de las cosas que decía Alejandra Kollontai, que tiene mucho que ver con una frase que acabas de decir, es que decía ella, la mujer no podrá emanciparse y ser libre mientras no sea libre económicamente. O sea que ya el principal fundamento para la libertad de la mujer es la libertad económica. Entonces, tú hace rato mencionaste la cuestión de la libertad económica y me trajo a Alejandra Kollontai inmediatamente a la mente, ¿no? Entonces aprovecho para señalarlo. Ok, la otra cuestión que también es importante es la cuestión de la revolución socialista. En el caso, por ejemplo, hay mucha gente que hoy dice la prueba de que el socialismo no es viable es la caída de la Unión Soviética. Bueno, si nosotros vemos, por ejemplo, que la primer gran manifestación de la burguesía ya como una clase muy fuerte fue a partir de las cruzadas que empezaron en 1098 y que para 1120 o tal vez antes se había creado un gran banco en Venecia y que era un banco que le compraba a los cruzados todo lo que habían robado y les daba a cambio una letra de cambio por la cual podían llegar a, por ejemplo, a Ámsterdam y cambiar esa letra de cambio por un kilo de oro, que era lo que ellos habían dejado tal vez un kilo y medio de oro, y los bancos que siempre han sido generosos cobraban una módica comisión de medio kilo, pero eso evitaban que los robaran en los caminos, o sea, protegía a los ladrones de Europa que habían ido a robar a Oriente y que traían, pero que habían puesto en riesgo su vida por robarse ese dinero, para que luego en los caminos fueran robados por ladrones que no habían hecho el sacrificio santo de ir a las cruzadas. Entonces podemos ver que del 1100 a 1789, o sea, 689 años de que el capitalismo pasa a ser la economía cada vez más dominante, pero políticamente la Revolución Francesa se da hasta 689 años después. Entonces eso es lo que tarda en consolidarse la burguesía en el poder. Y además es una revolución en Francia. Digo, para que hubiera revolución burguesa después de la restauración en Francia tuvo que esperar hasta 1848 y en Alemania 1848, en Italia un poco más tarde y en diferentes países. Bueno, entonces vemos que la burguesía como clase dominante tiene apenas 4 siglos, 4 siglos a pesar de tener ya 1000 años como economía dominante. Entonces así también podemos entender que la revolución proletaria no es una cosa que se va a consolidar y que se va a perfeccionar rápidamente, sino que es un proceso también histórico que lleva su tiempo, pero que la gran diferencia es que tiene un proyecto y una perspectiva y un tipo de utopía en la cual, por ejemplo, se pretende, digamos que una utopía que hay desde Espartaco a nivel histórico hasta nuestra época, que es precisamente la igualdad de los seres humanos, ¿no? O sea, la igualdad, poder tener una igualdad y que no únicamente el voto, sino que la voz de todos valga igualmente en momentos tanto estables como en momentos de crisis, ¿no? Y que sea real una democracia cada vez más directa en la cual podamos ejercer realmente nuestra democracia en el día a día y no únicamente en elegir, decía Rosker Luxemburgo, que la democracia burguesa nos permite elegir a nuestros verdugos cada 6 años, ¿no? O sea, cada 6 años elegimos quién va a ser nuestro nuevo verdugo, cuando que de lo que se trata es de que no exista verdugo y que seamos nosotros los que ejerzamos la democracia directamente. Entonces, por otro lado, Marx ideó el concepto de revolución originalmente para países desarrollados, pero después, en un prólogo al Manifiesto Comunista, dijo, la revolución, en una carta que sea a Jorge Plejano y a Vera Sassulich, le dice,
Bueno, pues en realidad la revolución podrá partir primeramente de la Comuna Rusa y de la Rusia campesina para completarse con Europa, particularmente con Alemania. Esta posibilidad fue una posibilidad que se dio y que se dio en 1919, porque la Revolución Rusa es del 17, en 19 estalló la Revolución Alemana, pero el principal problema no fue que faltaran las condiciones objetivas para la revolución en Alemania. Ni siquiera subjetivamente podemos decir que la revolución en Alemania no se hizo, se llevó a cabo. Pero lo que sucedió es que la socialdemocracia alemana, que era el partido marxista de la época, decidió apoyar a su burguesía nacional y estar en contra de la revolución. Y fueron ellos mismos, los socialdemócratas alemanes, los que llevaron precisamente al paredón a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburg. Sí, bueno, efectivamente es poco el tiempo que esta clase burguesa ha estado en el poder. Los antecedentes, como acertadamente apuntas, son desde las cruzadas, cuando el, la práctica a través de quienes protegían Tierra Santa, de que los señores feudales entregaban su capital y a ellos anotaban una libretita y podían tener como una suerte de tarjeta de crédito de la época y de ahí descontar lo que ellos consumían. Finalmente llevó a que estas personas crearan el primer banco que va directamente a las arcas del Vaticano. El problema fue que no se pudo controlar a estos personajes porque también tuvieron a su vez la tentación del poder y del dominio económico, y bueno, eso va a generar una serie de resultados más adelante. Y efectivamente, el capital como fuente básica, el dinero del el capitalismo, y que va a dar como resultado una serie de condicionamientos ya como modelo, como sistema, y que van a afectar a todos los países, a todo el orbe, y que la búsqueda por una alternativa se va a dar en estas revoluciones. Habría que también recordar una frase pues importante que nos da Aristóteles respecto a la necesidad que tiene la retórica como un instrumento de crear conocimiento, de conmover y de crear también conciencia entre la gente. Una de las partes fundamentales de la retórica era a la historia. Y la historia solamente tenía una razón de ser. Habría que cuidarla, documentarla para no repetirla. Bueno, no repetirla en el sentido de que si nosotros conocemos la historia, podemos estar más al pendiente de que se conviertan las personas en tiranos. Y esa era la razón que se le da a la argumentación. Con el paso del tiempo, la retórica se va a convertir en el método científico en el cual los argumentos van a servir de base y después vamos a la demostración de ellos. En este sentido es importante porque esta introducción al marxismo nos lleva a que es un método de pensar por todo lo que nos has estado aportando ahora, Jorge, pues es una manera de cómo podemos entender todos estos procesos históricos, y una manera digamos, resumida de entenderlo desde el marxismo mismo es esta introducción al marxismo. Y efectivamente, en cada uno de los momentos que ha pasado históricos,
la lucha de diversas fuerzas, así como bien señalabas, la intromisión de diversos países para unirse contra alguno de ellos, es decir, cómo el capital se suma. Eso lo estamos viendo en la actualidad, no de manera violenta per se, pero sí lo vemos a través de la lucha de las empresas para ganar terrenos y tronar a otras. En este sentido, mencionamos hace un rato la necesidad utópica que ha tenido el ser humano y también eso no solamente en términos humanistas como algunos de los utopistas y también más atrás en San Agustín, la ciudad de Dios y muchos otros nos ofrecían una manera o un estado de equilibrio justamente entre la vida exterior y la vida interior, la vida también espiritual. El problema en estas utopías, como lo señalaste también hace un momento, es que no se mencionan las cuestiones económicas. En la actualidad podemos ver que eso va a ser lo que va a dominar eh, la manera de pensar, la manera de actuar de las empresas y que ello va a generar que nuestra idea de democracia, nuestra idea de libertad, nuestra idea de de cambios, de revoluciones, sea trastocada, trastornada, deformada, como sucedió en Alemania con la ascensión del Partido Nacional Socialista. Sí, y además, qué bueno que mencionas la ciudad de Dios de San Agustín y de Campanella, ¿no? Respecto a esta ciudad que sería una ciudad en armonía total entre la gente. Luego esta utopía de Tomás Moro, que también es religioso y que también ve una ciudad ideal donde todo el mundo es igual y donde se funciona con armonía también, pero que no veían precisamente las bases económicas de una sociedad y cómo esta sociedad podía equilibrarse y tener una cuestión de igualdad. Al respecto, por ejemplo, Mandel habla de que no fue posible tener las bases científicas de un socialismo en otras épocas porque faltaba precisamente digamos, una economía que realmente pudiera funcionar con los trabajadores y precisamente para repartir la riqueza entre la mayoría de las gentes, ¿no? Cosa que ahora es posible, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, y además que vemos que las empresas son totalmente internacionalizadas y que no compiten entre ellas, sino que se complementan en la mayoría de los casos. Y el ejemplo que dábamos de Nestlé, o que era, por ejemplo, Nescafé, Nescafé Brasil que vende a Nescafé Estados Unidos, a Nescafé Suiza, Nescafé México, que sus exportaciones están ya completamente comprometidas con Nescafé Suiza, porque Nescafé Suiza le dice no puedes vender a otro lugar, etcétera. Entonces eso se ve muy bien, ¿no? Ok, una cosa importante que hay que señalar es, por ejemplo, la cuestión de el pretendido fracaso de la Unión Soviética y Europa del Este. Hay un economista alemán de Alemania del Este, originario de Alemania del Este, que se llamaba Rudolf Barrow, el cual escribió un libro que se llama La Alternativa, en el cual él probaba que si había habido un éxito económico, había sido de Alemania del Este, pero Alemania del Este fue desmantelada en 45 por los rusos para pagarse los gastos de guerra, en 53 por los rusos para pagarse los gastos de guerra, y en 68, 69 otra vez desmantelada para pagarse los gastos de guerra. Y entonces decía Rudolf Barrow, ¿cómo puede una economía soportar ser arrasada 3 veces de una manera terrible y sin embargo ser la economía más performante, más exitosa de Europa del Este, que era la economía de Alemania del Este? Él decía, eso se debe precisamente a la gran capacidad del socialismo y a la lucha
de los alemanes, precisamente por tener un socialismo democrático, que bueno, después de tres desmantelamientos falló. Por eso, para evitar la burocracia y el stalinismo, o sea, la forma burocrática de poder dictatorial sobre la gran parte de población, dice Mandel, es necesario industrializar, aumentar salarios, aumentar la democracia soviética, o sea, la democracia proletaria, fortalecer a los campesinos pobres y mantenimiento de una política revolucionaria a nivel internacional. Son los cinco elementos, por ejemplo, que señala Mandel, que no estarían muy diferentes a los elementos que señala Rudolf Barrow en su libro La Alternativa. Efectivamente, también hay una idea eh, que han sabido eh, ganar el capitalismo en influir ante la conciencia de la gente de manera en general para crear una idea de lo que es bueno y de lo que es malo. Y en ese sentido, desde prácticamente la creación por Marx de la Primera Internacional en 1864, va a venir todo un despliegue de crear un terror hacia una nueva manera de entender estos procesos económicos y con resultados obviamente que favorables. No olvidemos que en los años 50 el obrero mejor pagado en el mundo era el obrero norteamericano, por una razón muy sencilla, precisamente como una estrategia en contra de Rusia, por demostrar que el obrero norteamericano, venido del capitalismo, podía tener mejoras, ser mejor remunerado que un obrero venido de la revolución rusa y obviamente en aquel país. Pero eso solamente duraría durante la Guerra Fría. Eh, la idea de que el socialismo y el comunismo, eh, poniéndolo de manera polarizada, si es bueno o si es malo, ha ganado un terreno tremendo. Cuando me permito hacer aquí una pequeña acotación, cuando fui gentilmente invitado por ti para hacer esta introducción, estaba yo realmente muerto de risa en el sentido de que me ganó la risa de pensar que podíamos hablar en un espacio como este de algo que a los ojos todavía después de ya tanto tiempo se sigue satanizando como para hablar de marxismo y esta a nivel de eh, digamos, de la calle, gente sin un conocimiento, algunas personas pueden solamente con la palabra tener una actitud casi como alérgica, ¿no? Cuando, bueno, nosotros estamos hablando a nivel científico, porque finalmente estos procesos de conocer la historia eh, con, bajo la lupa del materialismo histórico que nos deja Carlos Marx en un análisis muy profundo de la historia, nos viene a sintetizar de una manera muy contundente la obra de Mandel, que es la que nos ocupa de esta manera. Y en ese sentido, eh, todos los beneficios y todos los logros que se pudieron hacer con una democracia proletaria, con suprimir la plusvalía que era la que se llevaban las empresas, lo que va logrando realmente la revolución rusa y que va dejando un paradigma y modelo para iniciar procesos revolucionarios, no solamente en Europa, sino también
en otras partes del globo terráqueo, se va a ver contrarrestado con toda una idea de, eh, digamos, de que eso era malo, ¿no? Como tal, ¿no? Sin más argumentación. Cuando, por un sentido, Mandel lo señala, todas las tareas que se dieron, toda la tarea que se dio el partido bolchevique, precisamente para la apropiación de los modos de producción. Y Sí, con ello, obviamente, el desarrollo que tuvo la Unión Soviética, pues fue realmente impresionante, ¿no? Ese tipo de libertad económica nos llevó a que se hiciera una de las más importantes potencias del siglo XX. sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que la colectivización de los medios de producción, incluso burocratizado, logra avances extraordinarios. Pero por otro lado, yo creo que para tener un concepto negativo del socialismo, que no debería de ser, pero que desafortunadamente así fue, yo creo que Stalin colaboró mucho cuando ves, por ejemplo, que los procesos de Moscú, o incluso desde antes, toda la plana mayor, toda la dirección del partido bolchevique es pasado por las armas acusados de traidores, y aparece como los únicos no traidores Stalin y Lenin. Entonces, Lenin, quien había muerto ya antes, ¿no? Por eso se salvó, ¿no? Pero, ¿cómo es posible hacer una revolución por el partido bolchevique cuando que toda su dirección era traidores y enemigos? Digo, eso no era posible, pero le hizo un favor realmente a la propaganda antisocialista, precisamente mostrando al socialismo como una medida completamente autoritaria y represiva, ¿no? Cuando que la Comuna de París y Marx y Engels, junto con Blanqui y con los socialistas del siglo XIX, abolieron la horca y la guillotina en la Comuna de París. Eran enemigos de la pena de muerte, pena que llevó a cabo Stalin contra muchos de sus compañeros, y que entonces les hizo un flaco favor al socialismo, y un favor gordo precisamente al capitalismo, que mostraba como una verdadera dictadura, ¿no? Señalo yo, por ejemplo, que esta dictadura, la dictadura en Estados Unidos, no se decía nada de Pinochet, ni se decía nada de Videla, ni se decía nada de las grandes dictaduras en América Latina, y se hablaba de la dictadura soviética, que era mucho menos fuerte que esta, pero que obviamente la ideología dominante es una ideología que, pues, con el control, por ejemplo, de la televisión, de la radio y de la prensa, pues obviamente que estas cosas quedaban como, como, como aparecieron, ¿no? O sea, por ejemplo, pondría el caso de San Francisco de Asís y de los franciscanos en el siglo XIII y el siglo XIV, que ellos llevaron a cabo incluso una guerra en contra del poder y la riqueza y la explotación, por medio de los Fraticelli, lo cual está muy documentado en Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Este, y claro que la gente veía con gran simpatía a los franciscanos, porque realmente los papas hacían todo para quedar mal. O sea, robaban, violaban, eran usureros, eran realmente una basura. Y entonces San Francisco de Asís, o sea, y los franciscanos, pues obviamente que ellos tenían a su favor la realidad, y bueno, los medios de comunicación no eran tan fuertes como lo han sido en nuestra época, como para poder desprestigiar y prestigiar a un sistema que fue el sistema precisamente de la burguesía, donde hay mucha gente que veía la dictadura terrible de Stalin o del post-stalinismo, pero no veían las dictaduras que teníamos en América Latina. Yo recuerdo que en una discusión con unos alumnos
me decían, no, pero es que lo que pasaba allá era terrible. Yo les dije, sí, pero no desaparecían 43 estudiantes de la noche a la mañana, hablando precisamente de los 43 que desaparecieron en el periodo de Peña Nieto hace unos cuantos años. Digo, no hace mucho de esto, ¿no? Y entonces la democracia mexicana, pues es una democracia que posiblemente Peña Nieto aceptó y respetó la democracia electoral, pero no toda la democracia de los pueblos campesinos en México, ¿no? Entonces, eso considero muy importante. Claro, Ahora, perdón, perdón, sí, adelante, adelante. Quería acotar algo, es el dicho popular que siempre han estado presente desde la época de Erasmo, que, que nos documenta los primeros aforismos, eh, pues ven la, la, la la, paja en el ojo ajeno. el ojo ajeno, ¿no? Bueno, es obvio pensar que no se hablaba de Pinochet desde este lado de la frontera. Bueno, pues está totalmente documentado como la intervención que se tuvo allá y también las intervenciones que estuvieron en México y en todos lados, obviamente que eso no correspondía a acotarlo. Una de las formas que tiene como parte del desarrollo del imperialismo es la apropiación de los medios masivos de comunicación como parte de una estrategia realmente de enajenamiento. Y en ese sentido, quien va a resentir va a ser el poder abrirse a una conciencia más amplia respecto a los procesos que van sucediendo, apoyados obviamente que bajo la argumentación de la historia y la manera de ver la historia no como un recuento. No hay que olvidar lo que señalaba Marx en su momento, que ya no solamente se trataba de hacer un recuento de las cosas, no se trataba de transformarlas, ese sentido transformador que eh, va a tener ya su luz justamente con la Revolución Rusa. Y una pequeña acotación que creo interesante respecto a San Francisco de Asís, también él crea un nuevo paradigma en cuanto a la promoción de la iglesia y él es el que introduce la idea de la Sagrada Familia como una nueva manera. Digamos que toda la Edad Media la idea de un Cristo crucificado era la que dominaba, pero ni el niño Jesús, ni sus papás figuraban como un elemento icónico y toda vez que se fueron acotando estos iconos en la iglesia, bueno, fue bien acogida la Sagrada Familia como un icono nuevo religioso y al cual ahora era la promoción nuevamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque bueno, también en este sentido de la promoción de los nuevos paradigmas, la promoción del capitalismo como la manera, este sueño americano, eh, pues va a servir para promocionarse como un sistema que realmente puede caber la libertad, puede caber el desarrollo del hombre en toda su potencialidad, aunque en la actualidad podemos cuestionar todas esas bondades. ok, te agradezco mucho, Paco. Tenemos que retirarnos, tenemos que despedirnos y agradecemos mucho, Iván, tu bondad, tu disposición para trabajar con nosotros. Estamos muy agradecidos y nos despedimos tanto de Paco como de ti como de nuestro público. Hasta luego, Paco. Gracias, hasta luego. Chao.